Universidad Técnica Particular de Loja, Área Biológica y Biomédica, Histología 2, Medicina. Integrantes: María Guinzaca, Jocelyn Arciniega, Andrea Carrión, Mónica Cuenca, María Granda, Daniela Guamán, Ángeles Hidalgo, Yasbeth Loaiza, Michelle Macas, Kelly Montaño, María Poma, Humberto Tapia y María Villalta. Docentes: Doctora Cristi Espinosa, Licenciada Jenny Vélez, Doctora María Elisa Puerta. Sistema genital femenino. El sistema genital femenino comprende órganos tanto internos como órganos externos. Los órganos internos son el ovario, la trompa uterina, el útero y la vagina. Y los órganos externos es la vulva, el clítoris, labios mayores y menores y glándulas vestibulares. El ovario. El ovario es un órgano intraperitoneal que está encargado de producir células sexuales femeninas. Este ovario se encuentra dividido en dos partes, en dos zonas, que es la corteza, esta parte más externa, y la médula. La corteza, que podemos ver aquí, la corteza ovárica está formado por un epitelio peritoneal, que es plano cúbico o incluso cilíndrico. Bajo este epitelio se encuentra una gruesa capa de tejido conectivo que forma la túnica albuginea. Además, está formado por epitelio fuso-celular donde están acumulados los folículos ováricos, como podemos ver en estas partes los folículos ováricos. Continuando, vamos a describir los folículos ováricos. Estos folículos constituyen el parénquima cortical y cada uno está rodeado por haces de fibroblastos del estroma que están dispuestos helicoidalmente. Los folículos se diferencian o toman diferentes nombres dependiendo de la etapa del desarrollo en que se encuentren. Empezamos con los folículos primordiales, que podemos divisar acá, son los más pequeños y se relacionan con los otros o se diferencian con los otros porque se encuentran en reposo. Además, estos folículos primordiales aparecen al quinto mes de vida fetal y miden entre 35 y 40 micras. El tamaño del ovocito es de 20 micras, aquí podemos ver el ovocito, y contiene una capa de células epiteliales foliculares planas con una lámina basal. Luego de esto tenemos los folículos primarios. Los folículos primarios, podemos ver aquí un folículo primario, otro folículo primario. Miden entre 80 y 100 micras, su ovocito es del tamaño de 50 a 75 micras. Contiene un epitelio simple cúbico acilíndrico bajo con una lámina basal. Las células foliculares están conectadas entre sí y con el ovocito por medio de nexos. A continuación tenemos los folículos secundarios. Aquí podemos divisar un folículo secundario que miden entre 150 y 200 micras y su ovocito mide alrededor de 80 micras. Están constituidos por epitelio folicular en parte cilíndrico. Tiene 2 a 5 capas con una lámina basal. Sus características principales es que tiene una zona pelúcida entre el ovocito y las células epiteliales foliculares y comienza la diferenciación de la teca folicular. Vamos a hablar de los folículos terciarios. Aquí podemos observar un folículo terciario, acá otro folículo terciario. Estos folículos terciarios varían su tamaño entre unas 300 a unos 8 milímetros y su ovocito mide unas 100 micras. Su epitelio, que es más o menos de unas 5 a 10 capas de células de granulosa con una lámina basal. En este corte tenemos un folículo de Graf. Este folículo de Graf es similar a un folículo terciario, pero este es un folículo ya maduro y contiene algunas características que lo diferencian del folículo terciario. Podemos observar que en primer lugar mide de 15 a 25 milímetros, su ovocito, que lo podemos ver en esta parte, contiene unos 150 micras y tienen características como la zona pelúcida, tiene una teca folicular, tiene un antro, que es lo que lo caracteriza a este folículo, tiene un cúmulo o óforo y una corona radiante. Vamos a hablar del cuerpo lúteo. El folículo después de la ovulación se convierte en cuerpo lúteo. Este también se lo conoce como cuerpo amarillo. Está rodeado de tejido conectivo. Aquí podemos observar este tejido conectivo va a formar tabiques o también se las denomina trabéculas, como las estoy señalando aquí.
que se encuentra rodeando el epitelio glandular, donde se encuentran las células. Este es el epitelio glandular, estas son las trabéculas de tejido conectivo. Además, donde este epitelio glandular se encuentran las células tecoluteínicas y granuloso-luteínicas. Estas mismas células están rodeadas por una envoltura fibrosa. Aquí tenemos una imagen del epitelio glandular. Aquí tenemos células tecoluteínicas. Estas células tecoluteínicas están rodeadas de un epitelio fibroso, al igual que estas granuloso-luteínicas que podemos observar aquí. Además encontramos vasos sanguíneos, como podemos ver en la imagen, que se tiñen de rojo. Aquí tenemos una imagen del tejido conectivo. En este tejido conectivo podemos encontrar al estromo ovárico. También vamos a encontrar un núcleo, que lo vamos a señalar aquí, en esta parte de aquí, central de gran tamaño. En esta placa podemos observar el cuerpo lúteo, que se encuentra altamente vascularizado. El útero. El útero es un órgano impar que se encuentra ubicado en la pelvis y que cumple la función tanto de nutrir como de implantar al óvulo fecundado. En el corte histológico que tenemos podemos diferenciar las capas de un cuerpo uterino, que es la más interna denominada endometrio, una capa media, miometrio y una periférica que es el perimetrio. Empezamos hablando del endometrio. Este endometrio tiene una porción funcional y una porción basal. En la placa que tenemos en pantalla tenemos una porción funcional que es rica en vascularización, como podemos ver aquí, al igual se tiñen de rojo en estas partes que estamos señalando, y también está compuesta por células epiteliales cilíndricas que tienen sinocilios individuales. Ahora vamos a hablar del miometrio. En esta placa podemos observar el miometrio. Este miometrio está compuesto de fibras musculares lisas y se lo divide en tres partes dependiendo de la disposición que tengan sus fibras. Tenemos primero las fibras longitudinales, como podemos ver en pantalla. Estas fibras longitudinales se encuentran tanto en la parte externa del miometrio como en la parte interna. Tenemos también fibras circulares. Estas fibras circulares se puede encontrar en la parte media del miometrio. Vamos a hablar de la vagina. La vagina es una estructura tubular que es conjuntivo muscular de 8 a 9 centímetros de largo. Esta está unida al útero proximal al vestíbulo de los genitales externos en la parte distal. Se compone de tres capas: una capa mucosa, que está de aquí, una capa muscular, que es una parte media, y una parte profunda, que es la adventicia. La mucosa la podemos observar en pantalla. La luz de la vagina, que la estoy señalando aquí, está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Algunas células superficiales contienen un poco de queratohialina y el tejido conjuntivo posee fibras colágenas elásticas abundantes. La que lo estoy señalando, el tejido conectivo. En pantalla tenemos un corte histológico de una lámina propia. Esta lámina propia está compuesta por tejido conectivo de tipo fibroelástico con abundante irrigación. Aquí podemos ver una arteria para la irrigación. Sus regiones más profundas incluyen linfocitos y neutrófilos que pasan a través de los espacios intercelulares hasta la luz y participan en las respuestas inmunitarias. Ahora vamos a hablar de la capa muscular. Esta capa muscular es de tipo liso. Están dispuestas en una forma longitudinal, como podemos observar en pantalla, la disposición. Y cuando se acerca hacia la luz del útero es de tipo circular. Finalmente, la túnica adventicia, que es un tejido de tipo fibroelástico que va a cumplir con una función de fijar las estructuras que se encuentran circundantes. Esta se encuentra una vasculatura abundante con un plexo venoso vasto y haces de nervios derivados de nervios explánicos pélvicos. Sistema reproductor masculino.
El sistema reproductor masculino consiste en testículos, conductos genitales, el pene y glándulas accesorias. A continuación revisaremos la histología del testículo, el epidídimo, que forma parte de los conductos genitales extratesticulares, y el pene. El testículo. El testículo es el órgano encargado de llevar a cabo la espermatogénesis y la síntesis y secreción de testosterona. Es importante conocer que durante la embriogénesis el testículo se desarrolla en la pared posterior de la cavidad abdominal y conforme desciende lleva consigo una porción del peritoneo que se conoce como túnica vaginal, que la podemos observar en este lugar. ¿Ya? Debajo de esta encontramos la túnica albuginea, que se compone principalmente de tejido conectivo denso y regular colagenoso y que forma la capa más externa de la cápsula que recubre al testículo. Profunda a esta encontramos la túnica vascular o vasculosa, en la que se pueden observar algunos vasos sanguíneos. Como podemos observar aquí, logramos observar una vena. El testículo está dividido por tabiques de tejido conectivo en lóbulos testiculares, los cuales albergan 1 a 4 túbulos seminíferos. Como podemos observar en pantalla, el testículo está conformado por varios túbulos seminíferos. En pantalla observamos un túbulo seminífero, el cual está rodeado por tejido conectivo laxo muy vascularizado, donde se encuentran las células intersticiales de Leydig que sintetizan testosterona. La pared de los túbulos seminíferos está compuesta por una capa de tejido conectivo delgada denominada túnica propia y el epitelio seminífero o germinal, que contiene células de Sertoli y células germinales en diferentes etapas de desarrollo. Dentro del túbulo seminífero encontramos las células germinales, como ya lo habíamos mencionado, donde encontramos las células espermatogonias, las cuales se encuentran en dirección o adyacentes a la placa basal, como podemos observar en pantalla. Conforme las células germinales se desarrollan, se van acercando a la luz del túbulo seminífero y podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla los espermatozoides, los cuales dirigen su cabeza hacia la placa basal y la cola hacia la luz del túbulo seminífero. Continuamos con la histología del epidídimo. El epidídimo es un túbulo muy contorneado que se continúa con el conducto deferente. Es el lugar donde los espermatozoides se almacenan y continúa su maduración funcional. La porción inicial del epidídimo está formada por 12 a 20 conductillos eferentes que surgen de la red testicular y desembocan en el conducto del epidídimo. La luz del epidídimo aumenta de tamaño y suele contener espermatozoides todavía inmóviles que se almacenan en forma de semen, como observamos en pantalla. El epitelio del conducto del epidídimo es pseudoestratificado biseriado con células basales pequeñas y células diferenciadas altas y delgadas. Ahora revisaremos la histología del pene. En este caso presentamos una placa que nos indica o nos muestra el pene de conejo. El pene es el órgano copulador masculino y se compone de 3 cuerpos cilíndricos, 2 cavernosos y un esponjoso. En pantalla observamos los cuerpos cilíndricos que conforman el pene, los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los 2 cuerpos cavernosos poseen tejido eréctil y se encuentran recubiertos por una gruesa cápsula de tejido conectivo denso denominada túnica albuginea, que se fusiona en la parte media para formar el tabique medio del pene. El cuerpo esponjoso se ubica en la cara inferior de los cuerpos cavernosos y debido a que rodea la porción peniana o proximal de la uretra, se lo denomina también cuerpo cavernoso uretral. Y en la porción distal se continúa con el glande del pene. Su túnica es más delgada y contiene mayor cantidad de fibras elásticas. Glándula mamaria en reposo. La glándula mamaria es de tipo túbulo alveolar. Cada mama está constituida por 15 a 25 lóbulos. Los lóbulos están separados por tabiques de tejido conectivo, rodeado de tejido adiposo. Cada lóbulo está provisto de un conducto excretor o galactóforo. Cerca de su orificio externo, los conductos galactóforos revestidos por epitelio estratificado plano que se continúa con la piel del pezón. A medida que el conducto se profundiza en la mama, su epitelio se vuelve más delgado y tan solo presenta 2 capas de células cilíndricas. Cerca de las unidades secretoras, el epitelio de los conductos se vuelve cúbico simple. La porción secretora de la glándula mamaria está constituida por túbulos de epitelio cúbico simple, los cuales terminan en porciones dilatadas llamadas alvéolos. El tejido conectivo interlobulillar es laxo y carece casi totalmente de grasa.
Se ha discutido la presencia de alvéolos en la mama en reposo. Glándula mamaria activa. Los conductos excretores de la glándula mamaria comienzan a proliferar durante el embarazo y se forman lobulillos con adenómeros alveolares, delimitables de luz amplia y muy juntos. El tejido conjuntivo disminuye y el parénquima glandular aumenta. En el momento más activo del periodo de lactancia, los alvéolos con forma diferente se hallan muy juntos, pero separados por bandas finas de tejido conjuntivo. La pared de los alvéolos de la lactación consiste en una capa simple de células epiteliales cúbicas y cilíndricas, células mioepiteliales y la lámina basal. Durante la lactancia, los adenómeros secretores de los lobulillos contienen diferentes cantidades de leche y el epitelio lactífero varía en forma considerable. Placenta. La placenta consiste en 3 partes fundamentales: amnios, corion y el cordón umbilical, que explicaremos a continuación. La mayor parte de tejido es el corion, el mismo que se compone de vellosidades coriónicas con patrón papilar. Si las vellosidades son suficientemente grandes como para tener su propio aporte sanguíneo en el interior, se conoce como placenta madura. Pero si estas vellosidades no contienen aporte sanguíneo, se conoce como placenta inmadura, que es común en el primer trimestre de embarazo. Las vellosidades coriónicas consisten en células con aspecto epiteloide, en el exterior, que es el sincitio trofoblasto, y células que se encuentran por debajo del sincitio trofoblasto, que son células rojas y fusiformes que tienen aspecto de tejido conectivo, las cuales van a pertenecer al citotrofoblasto. Además, se puede apreciar células deciduales que se han diferenciado del endometrio materno. Cordón umbilical. En mamíferos placentarios, el cordón umbilical es un tubo que conecta al feto con su madre. Al nacer, el bebé deja una cicatriz, el ombligo. El cordón umbilical consta de 2 arterias, una vena, gelatina de Wharton y la vesícula lantoide. Las capas de sus vasos consisten en un endotelio y 2 capas musculares, una capa muscular longitudinal interna y una capa muscular circular externa. La vesícula lantoidea se encuentra bien formada en los primeros meses de gestación. Esta vesícula es la vejiga rudimentaria del embrión y no se encuentra en esta placa. El sistema endocrino, al igual que el sistema nervioso y el sistema inmunitario, es un sistema que coordina y regula las funciones de los diversos órganos del cuerpo con la ayuda de moléculas de señal. Las moléculas de señal del sistema endocrino reciben el nombre de hormonas. Se secretan hacia la sangre y a través de este medio alcanzan sus dianas celulares. Regulan una gran cantidad de funciones básicas del organismo, por ejemplo, los procesos metabólicos, el equilibrio del agua y los electrolitos, la maduración, el crecimiento y la reproducción. La glándula hipófisis se encuentra formada por 2 lóbulos, uno anterior o adenohipófisis de estructura epitelial y uno posterior o neurohipófisis que se encuentra compuesto por tejido nervioso. La adenohipófisis, como la podemos observar en pantalla, a su vez está constituida por 3 porciones: la distal, que la podemos observar, la intermedia y la tuberal. En la siguiente placa se puede apreciar la porción distal de la adenohipófisis, donde podemos observar 3 grupos celulares predominantes: las células acidófilas, las cuales se tiñen de color rojo, las basófilas, que se tiñen con colorantes azul-violeta, y las células cromófobas, las cuales no pueden teñirse con ningún colorante, debido a que éstas carecen de gránulos de secreción citoplásmicos. Si bien el duodeno forma parte del sistema digestivo, la secreción de mucina, hormona secretina, lo hace formar parte del sistema endocrino. Se diferencia del resto de porciones del intestino delgado debido a la presencia de las glándulas submucosas, las glándulas de Brunner, las cuales son las encargadas de la parte endocrina de este segmento del intestino. Primeramente, en el presente corte histológico podemos observar que está conformado por una capa mucosa, como la podemos apreciar, una submucosa y una muscular. Específicamente se aprecia
una pequeña parte de la capa muscular externa. Dentro de la mucosa encontramos las vellosidades intestinales, las cuales están formando un epitelio de revestimiento cilíndrico y entre ellas tejido conectivo denso y células inflamatorias. La mayor parte de las células epiteliales son absortivas, pero también hay células calciformes, productoras de mucina. Por otra parte, en la lámina propia o también denominada corión, encontramos tejido conectivo laxo, así como linfocitos, células plasmáticas y algunos macrófagos. Inferiormente podemos observar un cambio abrupto. Ya en la submucosa encontramos principalmente las glándulas de Brunner formadas por cúmulos pequeños sin conductos excretores típicos. Están compuestos por túbulos enrollados y ramificados cuyas paredes están formadas por un epitelio cúbico simple. Estas glándulas van a secretar factores de crecimiento epidérmicos y un fluido alcalino que protege el epitelio duodenal de los jugos gástricos. Esta submucosa también va a contener tejido conectivo y vasos sanguíneos y algunos vasos linfáticos. Finalmente, en la parte limítrofe de la submucosa encontramos otra transición que continuará para poder dar lugar a la capa muscular. Específicamente, observamos la capa muscular externa de tipo circular, debido a que los núcleos de las células son fusiformes. Asimismo, esta capa se continuará con la muscular longitudinal. El timo es un órgano linfático e inmunitario situado detrás del esternón. A pesar de su pequeño tamaño, esta glándula cumple una función primordial en el sistema inmunitario, siendo esta la de madurar y diferenciar los linfocitos T provenientes de la médula ósea. Situado en el mediastino superior, anterior a los grandes vasos que salen del corazón, está formado por dos lóbulos íntimamente unidos por tejido conectivo denso. Estos lóbulos se dividen en lobulillos recubiertos por una cápsula de tejido conectivo laxo, con una forma poliédrica y un tamaño de 0,5 a 2 milímetros de diámetro. No son independientes entre sí, ya que las trabéculas que los delimitan no los separan completamente. Su estroma está constituido por células reticulares de origen epitelial y algunos macrófagos. Cada lobulillo tiene una región periférica, la corteza, y una central, la médula. En la médula, los linfocitos son mucho menos abundantes, igual que los macrófagos. Encontramos células reticulares tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Estas últimas forman los corpúsculos de Hazard, que pueden alcanzar 100 micras de diámetro y consisten en una masa concéntrica de células escamosas unidas por numerosos desmosomas con muchos filamentos de queratina en su interior, pudiendo asemejarse a las superficies de la epidermis. Los macrófagos se encuentran dispuestos por la corteza y abundantes en el límite córtico-medular. La placa descrita anteriormente hace alusión al timo de un adulto. A continuación les presentaremos timo de niño. La diferencia principal en el timo de un niño es que existe menos cantidad de tejido adiposo que en la del adulto, debido a que cuando culmina la pubertad, este órgano involuciona hasta ser reemplazado casi en su totalidad por grasa. Tiroides. Las unidades estructurales y funcionales de la glándula tiroides son los folículos tiroides, cuya pared está formado por epitelio simple cúbico. En la luz del mismo encontramos una masa viscosa homogénea denominada coloide. El epitelio folicular está limitado por una lámina basal y tiene red de capilares sanguíneos fenestrados que rodean a los folículos tiroides. En los tabiques angostos de tejido conectivo encontramos vasos sanguíneos y vasos linfáticos.
Las células epiteliales foliculares se destacan por poseer un núcleo redondeado, grande, que suele ser basófilo, mientras que la región apical se tiñe de color rosa claro. Las células C, o células parafoliculares, se ubican en la situación basal del epitelio folicular tiroide y no alcanzan la luz de los folículos. Estas se caracterizan por la abundancia de pequeños gránulos de secreción electrodensos. La glándula tiroides sintetiza las hormonas tiroxina y triiodotironina, mismas que intervienen en el metabolismo general del organismo, así como también en el metabolismo del calcio. Paratiroides. Se encuentran situadas en la parte posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. Las células epiteliales forman cordones y nidos irregulares. Están limitados por tabique de tejido conectivo, que irradian desde la cápsula que envuelve a la glándula. En el parénquima de la glándula paratiroides se pueden distinguir células principales que poseen un contorno poligonal y núcleo redondeado, mismas que sintetizan la paratormona. También se pueden encontrar células oxífilas, que poseen citoplasma acidófilo, un núcleo pequeño hipercromático, y asimismo la tinción se debe a las numerosas mitocondrias que poseen. Glándula suprarrenal. La superficie externa de la glándula suprarrenal está formada por una vaina de epitelio conectivo denominada cápsula, que contiene gran cantidad de nervios y vasos sanguíneos. Hay dos partes diferenciadas en esta glándula. Externamente, la corteza e internamente la médula. El más externo de los compartimentos corticales se denomina zona glomerular, donde las células epiteliales están dispuestas en cúmulos arqueados. Estas células están especializadas en la liberación de mineralocorticoides, en especial la aldosterona. Inmediatamente por debajo de esta capa se encuentra la zona fasciculada, que es la más extensa, y en la que las células epiteliales se disponen formando cordones radiales. Además, estas células presentan un aspecto más laxo o esponjoso, por lo que a menudo toman el nombre de espongiocitos. Están especializadas en la producción y liberación de glucocorticoides, en especial el cortisol. El tercer compartimento más interno es la zona reticular, donde las células epiteliales están agrupadas en cordones ramificados y están especializados en producir y liberar hormonas sexuales esteroideas, los andrógenos. La médula, la zona más interna de la glándula, contiene células epiteliales grandes y globosas que se asocian en grupos en torno a los vasos sanguíneos medulares, en donde liberan catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina. Páncreas, islotes de Langerhans. El páncreas es una glándula anficrina retroperitoneal, es decir, tanto endocrina como exócrina. El tejido pancreático está dividido en lóbulos, muy juntos, que se encuentran separados por una capa delgada de tejido conjuntivo, y ahí se encuentran segmentos canaliculares, interlobulares e intralobulares revestidos por epitelio cilíndrico simple provenientes de ramificaciones de los conductos excretores y de los conductos intercalares. Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados acinos. Estos producen enzimas digestivas que fluyen en el tubo digestivo a través de una red de conductos. El 1% restante corresponde a los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Este islote incluye 4 tipos de células secretoras de hormonas. Las células alfa, que constituyen cerca del 20% de las células y secretan glucagón, las células beta, que constituyen cerca del 80% y secretan insulina, con ubicación central, las células delta, que corresponden al 10% y secretan somatostatina, y por último, las células F o PP, que secretan el polipéptido pancreático. Cabe recalcar que esta placa es
vista a través de un microscopio óptico, por lo tanto estas células no se las va a poder ver a menos de que sean sometidas a inmunohistoquímica.